invitado es el doctor Abel Sagastey Soto, psicoterapeuta y director de adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos viendo cada vez más violencia, doctor Sagastey. Hemos visto además esta agresión a este niño de 5 años. Hay que reconocer per se la valentía de esta joven que hace públicas estas imágenes y que ya este señor pues está puesto, digamos, en manos de la justicia, ¿no? Como tiene que ser. Así, claro, indudablemente es importante establecer que a los niños no debe criárseles con golpes, ¿no? Con violencia. Hay otros métodos de corregir las malas conductas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces culturalmente se cree que es lo mejor, ¿no? Golpear a los niños, agredirlos. Ahora, el gran problema es que muchas familias adoptan como algo normal ese corregir, entre comillas, ¿no es cierto, doctor? Con golpe, ¿no? Las abuelas decían en una la miel y en otra la hiel. Así es, ¿no? Eso no es lo que debe hacer. No, muchas veces, si ustedes recuerdan el chicote caliente o lo sentaban en ladrillos calientes, esas son conductas que no deben realizarse, no ayudan a que los niños se desarrollen adecuadamente. Ahora, ¿cuánto afecta en un niño el golpe? Pero no solamente el golpe, digamos, el tipo de maltrato físico, sino, por ejemplo, las frases o palabras humillantes. ¿Qué pasa con su autoestima? Así es. Estos niños a lo largo del tiempo van a desarrollar una autoestima baja, generalmente van a ser más tímidos, van a tener problemas para relacionarse con las demás personas. Pero es inseguridad, ¿no? Pero es importante establecer qué es el maltrato constante el que establece estos patrones de conducta, ¿no? Porque a veces dice, es que una vez me golpeó mi mamá y ya eso me marcó para toda la vida. Eso no es cierto, ¿no? O sea, el maltrato constante, los golpes constantes, el desautorizarlos, el hablar mal, despreciar a sus hijos, ¿no? El no darles afecto, o a veces sobreprotegerlos, también lleva a que estos niños sean inseguros. O sea, ya irse al otro extremo, ¿no? Así del maltrato, o de las frases. Yo le preguntaba concretamente, doctor, por el caso de este niño, ¿no? De 5 años, que hemos visto que este padrastro ha quedado grabado en el video, pero probablemente eso venía de antes. Es probable. ¿Sería esta la primera vez que lo golpeó? Bueno, eso es algo que habría, pero es probable que no, ¿no? Es probable que generalmente, voy a hablar de la mayoría, no puedo hablar de un caso en especial, pero no lo conozco a fondo, pero generalmente la mayoría de los niños tienen una historia de maltrato previo. Y muchas veces los padres también tienen una historia parecida, ¿no? Han sido criados en esa forma. Entonces hay que diferenciar si es una forma cultural de tratar a los hijos o ya es un maltrato sistemático en los cuales llega más allá de un simple golpe, ¿no? Es golpear constantemente, palabras soeces, ¿no? Tratarlos mal, ¿no? Decirles que no saben nada, que son brutos, que no sirven para nada, etcétera, ¿no? Eso está casi condenando, doctor, a este niño a ser un futuro hombre pegador, pegalón, digamos, con un autoestima por los suelos. No necesariamente agresor, pero sí un niño que tiene una autoestima muy baja. Pero ¿qué tan posible es que el adulto repita cuando pega, cuando maltrata, lo que le pasó de niño? Sí, muchos de estos niños que han sido agredidos de pequeños pueden después ser agresores también. Eso puede darse a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Pasemos un poco a analizar algunas otras noticias, ¿no? Por ejemplo, este chico, ¿no? Eran amigos, el caso de este joven de La Molina, donde ha planificado. ¿Qué pasa por la mente de una persona que decide quitarle la vida a alguien? Claro, hay diversas situaciones, pero una de las posibilidades es que estemos hablando de personas que tienen un trastorno de personalidad que se llama antisocial, que son personas que no tienen remordimientos y que para lograr sus metas no les importa lo que le pase a los demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, se habla de un crimen pasional, aparentemente. El móvil. Y, bueno, para lograr obtener la relación con la pareja, a él no le importa lo que pase con los demás, ¿no? En este caso, mataría a quien se le está poniendo en el medio. ¿Se podría establecer una personalidad de psicópata? Claro, los antisociales son psicópatas, ¿no? En este caso no puedo asegurar que así lo sea, pero digamos, las personas que son psicópatas o antisociales es un sinónimo, no miden las consecuencias, ¿no? Establezcamos la diferencia, por ejemplo, doctor, entre lo que es una personalidad psicótica de una personalidad neurótica. A ver, no existen personalidades psicóticas y neuróticas, ¿no? No hay ese término. Existen enfermedades que son los trastornos mentales psicóticos. Correcto. En los cuales las personas
tienen una desconexión con la realidad, ¿no? Correcto. No interpretan la realidad como nosotros y generalmente están teniendo creencias que son falsas. En cambio, los trastornos de personalidad, que es otro tipo de trastorno mental, sí saben lo que están haciendo, tienen total responsabilidad de sus actos. Pero, o sea, por ejemplo, el neurótico. Bueno, es un término que ya no se usa mucho porque la neurosis era simplemente una forma distinta de trastorno mental para decir que no era psicótico, ¿no? Pero no pierde el contacto con la realidad. Que no pierde el contacto con la realidad, ¿no? Correcto. Yo le pregunto esto, doctor, porque muchas veces cuando uno le pregunta al asesino por qué lo dice, yo no quise hacerlo, dice, ¿no? Es como si en ese momento dejaste de ser tú mismo, perdiste el contacto con la realidad y podrías incluso haber matado a alguien. Claro. Estos casos también son otros tipos de casos en los cuales se actúa por impulso, ¿no? En un momento dado, una situación determinada, pero no está planeado generalmente, no es solamente por impulsividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, le pregunto por la mente de un sicario que pierde total nivel de empatía, de ponerse por un instante en el lado del otro? Generalmente los sicarios caen dentro de los trastornos de personalidad antisocial o psicopáticos, ¿no? Ellos solamente buscan sus metas, en este caso probablemente sea dinero, ¿no? Entonces lo único que les importa es ganar dinero, entonces hacen las cosas para obtener lo que desean. Un cerebro violento, digamos. ¿Es posible establecer ese término, doctor? Cerebro violento que probablemente esté marcado por algún episodio o más de uno quizá de su infancia. Es importante establecer que la violencia y las personalidades de este tipo psicopáticas tienen dos fuentes de origen, digamos, ¿no? La parte genética, de que en algún momento se mencionaba, se ha determinado que las personas que tienen padres violentos tienen una mayor probabilidad de ser violentos, de ser agresores, y esto no solamente por la crianza, ¿no? Sino se han hecho estudios en niños que han sido adoptados desde el momento de nacimiento por otros tipos de familias en los cuales no ha habido violencia. Sin embargo, se ha establecido que estos tienen mucha cercanía con los padres biológicos. Por otro lado también, si el ambiente es favorable para desarrollar la violencia, viven en hogares violentos, es probable que los niños tengan también este tipo de conductas. O sea que podríamos estar hablando de una fuente o de, digamos, de tipo de problemas multifactoriales. Así es. ¿No es cierto, doctor? Pero sí, es bien interesante esto, quisiera que usted nos explique un poquito más la parte genética. ¿Puede influir directamente? Puede influir directamente. Puede estar en los genes de ese niño pegador, de ese niño que maltrata. Puede nacer con esos genes, ¿no? Todos tenemos una personalidad, todas las personas. Nacemos con una parte de la personalidad que es heredada, que se llama temperamento. Esta parte es totalmente biológica, uno hereda eso. Y ya conforme se desarrollan los años, la interacción del medio ambiente y nuestros genes desarrolla nuestra personalidad. Entonces, si tenemos genes favorables para desarrollar la violencia y además tenemos un ambiente propicio, probablemente tengamos delincuentes muy severos. Ahora, doctor, es necesario, usted habló antes, me pareció interesante esto que usted nos ha dicho sobre la enfermedad. Usted ha dicho, son personas enfermas. En el caso de una mujer que permite que su pareja pegue a su hijo, ¿casi siempre está asociado un niño maltratado a una mujer maltratada en un hogar, doctor, en nuestro país? No casi siempre, pero sí es frecuente, ¿no? Que haya eso y que las mujeres permitan el maltrato. También muchas veces ellas son maltratadas. Entonces, muchas de estas personas lo aceptan culturalmente, como les he dicho, y también porque podríamos hablar de personalidades dependientes, ¿no? Son personas que aceptan todo lo que le puedan hacer los demás con tal de ¿Por qué, doctor? ¿Por qué pasa esto? Bueno, sea hombre o sea mujer. Es una forma de pensar, ¿no? Pero tiene mucho que ver con los aspectos culturales, cómo nos han criado, y con los aspectos genéticos, ¿no? Porque es un tipo de personalidad también. Bueno, ¿y cuál es su reflexión a la luz de los últimos hechos? Ya la vida no importa nada, ¿no? Claro, para muchas personas. Para muchas personas la vida no es importante, cuando digo más importante para ellos son sus metas, no importa cómo lograr lo que quieren, y de repente fama, dinero. ¿Qué faltó, qué pasó en el hogar de estas personas? Bueno, muchas veces lo que hay que poner es límites, ¿no? Desde chicos hay que imponer límites. Cuando los niños empiezan a hacer actos que no son adecuados, a cometer algunas faltas, siempre hay que establecer límites y algunos castigos y también reconocimientos. ¿Castigos? ¿Qué tipo de castigos, por ejemplo? Bueno, castigos y reconocimientos, son las dos cosas, ¿no? Los castigos pueden ser
simplemente desde quitarle cosas que a él le gusta, ¿no? Pero con tiempos breves, ¿no? Por ejemplo, que no juegue en videojuegos por una media hora, en la hora que le corresponde, indudablemente, ¿no? O que no vea televisión por un determinado momento, no darle propina. Y en los casos de los más pequeños, probablemente se le puede, lo que se llama tiempo fuera, ¿no? Si hace algo malo, se le puede poner en su cuarto, se le cierra la puerta, pero un cuarto con luz, indudablemente, no es un cuarto de terror. Y 1 o 2 minutos para determinar que lo que hizo estuvo mal, ¿no? Son tipos de castigos. Y además hay que premiar todo lo bueno. Cuando una persona se porta bien, logra algo bueno, logra un éxito, siempre hay que estimularlo, ¿no? Felicitarlo, celebrárselo, felicitarle, decirle que uno está orgulloso de eso. Y ahora, a mí me preocupa también, doctor, un tema que pasa a veces con los niños, que desde chiquititos ya vemos que, por ejemplo, pueden inclusive disfrutar de cuando matan a un animalito, desde una hormiga, o no sé, ¿qué debemos, digamos, de descifrar los padres, ¿no es cierto?, cuando vemos a un niño que tiene este tipo de cositas que podrían más adelante darnos ya otras... Son conductas aisladas, no debemos preocuparnos mucho, ¿no? Porque sí, siempre es bueno decirle, ¿no?, que es un animal que sufre y que no debe hacerse daño. Pero si es una cosa constante, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional. Perfecto. Listo. Quería señalar que cuando uno tiene niños o en la etapa infantil, ya conductas inadecuadas como maltrato a animales, a mascotas, que miente frecuentemente, que se escapa del colegio. ¿Que manipula? Que manipula. Eso es una señal de que en el futuro podría ser una persona agresiva o delincuente. Correcto. Y desde allí hay que intervenir. Con un especialista, con un profesional que nos ayude a manejar la situación. Doctor, muchas gracias por venir esta mañana, por hablar de estos temas que a todos realmente nos han conmovido, ¿no? Y qué bueno que haya venido para contarnos un poco cómo salir de esta situación. Nos acompañó, amigos, el doctor Abel Sagástegui Soto, psicoterapeuta y director de adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Nos toca hacer una pausa, no se vaya. Cuando regresemos, primer caso, mucha atención, porque le traemos el primer caso de la chikungunya. Mucho cuidado con el zancudo.